Vamos a empezar este coloquio, pero antes que nada agradeceros la asistencia. Es importante, por lo que acabo de comentar, que el paciente diabético se haga controles periódicos, aunque su visión sea muy buena. Puede estar en un estadio final y la visión mantener una visión de 10/10, es decir, una visión perfecta. Explicando muy brevemente por qué se produce la retinopatía diabética o qué es lo que produce. Fundamentalmente se producen lesiones en la retina por dos motivos. Uno es porque los vasos, os he comentado que hay una situación de hiperglicemia y un aumento del azúcar dentro de los vasos sanguíneos, en la sangre, y eso va lesionando la pared del vaso. Esa lesión en la pared del vaso lo que hace es que pierda su impermeabilidad, es decir, parte del líquido pasa fuera al espacio retiniano. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los mecanismos de acción y es el mecanismo de acción más relacionado con el edema macular. Es la salida de fluido de los vasos hacia el tejido y al encharcarlo, sobre todo el área macular, su capacidad de agudeza visual baja. Y el segundo mecanismo por el cual se producen lesiones es el de la isquemia retiniana. ¿Qué es isquemia? Es la falta de perfusión, no llega sangre. Al no llegar sangre, ese tejido se daña porque necesita nutrientes y necesita oxígeno para funcionar. No os olvidemos que la retina es tejido nervioso extremadamente sensible a la falta de oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos pequeños capilares se van obturando por culpa de la retinopatía diabética? No llega sangre a la retina y se produce de forma secundaria lo que he comentado, aparición de vasitos. Los neovasos son vasos nuevos en la retina, también pueden aparecer en el iris, ¿de acuerdo? Y luego, en la parte central, aparte del edema que he comentado antes, si hay una falta de perfusión, es decir, la zona de la mácula no recibe la sangre de forma correcta, también esa retina no va a funcionar mal. Es decir, se pueden ver mal, un paciente con retinopatía diabética puede ver mal por diferentes motivos. Uno, porque se le encharque la parte central de la retina de líquido. Dos, porque la parte central no le llega oxígeno suficiente y esa retina no puede trabajar bien. ¿De acuerdo? Para que entendáis que hay diferentes mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en esta enfermedad. Si os acordáis de la imagen que os he enseñado antes, veíamos el nervio óptico y veíamos una retina que tenía todo un color homogéneo, anaranjado. Fijaros lo que pasa en este ojo, en este paciente. Aquí tenemos el nervio óptico, aquí tenemos, para que tengáis una idea, esto que veis aquí tan grande mide 1,5 milímetros. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el área macular, que es toda esta zona, pero fijaros, tenemos múltiples hemorragias en el área macular, tenemos estos depósitos blanquecinos, que es la salida de líquido crónico que se va depositando, y fijaros cómo, al ser la mácula la parte más declive del ojo, tiene tendencia el fluido siempre a irse hacia el centro. Aquí estaríamos hablando, lógicamente, de un edema macular. Fijaros lo que ha pasado en este otro paciente. Aquí tenemos lo mismo, el nervio óptico, esto nos ayuda a situarnos, aquí tenemos la mácula, aquí tenemos los vasos, pero fijaros todos estos vasitos que han crecido en la superficie de la retina. Estos son los neovasos y en este caso ya hablamos de retinopatía diabética proliferativa, una enfermedad muchísimo más severa que la retinopatía diabética no proliferativa. Lo que os he comentado antes también, esto que veis aquí es un iris dilatado, lo que vemos aquí es un poquito de catarata. Fijaros cómo han crecido vasitos en la superficie del iris. Es decir, la falta de oxigenación en la retina produce un factor de crecimiento endotelial que no solo hace que crezcan vasitos en la retina, sino también en la parte anterior del ojo, como es a nivel de la superficie del iris. Si estos vasitos que vemos aquí, además también están creciendo en lo que llamamos el ángulo, que es el ángulo que forma el iris con la córnea y es por donde sale el líquido del ojo, si crecen ahí y si eso se cierra, la presión del ojo va a subir también. Entonces hablamos del glaucoma neovascular, subida de presión producida por crecimiento de vasos. Pero eso también únicamente se ve en la retinopatía diabética proliferativa, en este estadio. Hay otras enfermedades que también dan glaucoma neovascular, pero la retinopatía diabética es una importante. ¿Qué pueden producir los neovasos? Esos vasitos en la retina que han crecido de forma anómala. Aquí pues vemos múltiples hemorragias en el área retiniana y a veces no logramos ni ver la retina. El sangrado se produce en el gel vítreo
y no observamos nada dentro del ojo. En ese caso hay que hacer una ecografía para ver qué está pasando. ¿De acuerdo? O sea que a veces ni eso. ¿Cuándo sangran los diabéticos? Eso es importante, una cosa que es importante que lo sepáis. Muchos pacientes piensan que el ejercicio físico hace que sangren y dicen, oiga, no me agacho porque tengo ese problema, tal. El diabético típicamente se despierta por la mañana con que no ve de un ojo, ¿de acuerdo? Es más frecuente durante el sueño. ¿Por qué? Porque hay una fase que se llama la fase REM del sueño, que quiere decir movimientos oculares rápidos, donde los ojos se mueven a toda velocidad y muchas veces ese movimiento hace que el gel vítreo traccione sobre los vasitos y sangran muchas veces durmiendo. O sea que no es infrecuente que un paciente diabético por la mañana que ha tenido neovasos diga, uy, este ojo estoy viendo peor porque he sangrado. Importante, la prevención. Luego, ahora, eso tendría que venir al final, pero yo acabo ya mi charla. Es importantísimo tener en cuenta, 1, control de la glicemia, 2, la presión arterial tiene que estar controlada, el colesterol también tiene que estar controlado. Es decir, para que sepáis, la retinopatía diabética es una enfermedad vascular. Cualquier otra enfermedad que incida en la circulación correcta va a afectar, con lo cual hipertensión arterial, que induce arteriosclerosis, y tener un control lipídico, es decir, de los lípidos en la sangre correcto. Siguiente, la hemoglobina glicosilada. Hoy en día el paciente diabético tiene que saber qué quiere decir hemoglobina glicosilada. Cuando le preguntas a un paciente, y todavía los vemos, oiga, ¿qué hemoglobina glicosilada? Te dicen, no, esta mañana estaba a 160. Digo, no, es otra cosa. Cuando uno se toma una medida de cómo está la glicemia puntualmente con el pinche, sabemos cómo está la glicemia en ese segundo, ¿de acuerdo? Mucha gente se lo toma antes, después de cada comida, saber por qué cifra se mueve. La hemoglobina glicosilada da una idea de cómo ha estado controlado los 2-3 últimos meses, ¿de acuerdo? Y hay una clara relación entre hemoglobina glicosilada y retinopatía diabética. Múltiples estudios han demostrado a mayor hemoglobina glicosilada, mayor gravedad o severidad de la retinopatía diabética. Es obvio decir que hay que abandonar el hábito tabáquico, ya no solo por el azúcar, sino porque si queremos vivir más hay que abandonarlo. Y lo que he comentado antes, importante hacerse controles oftalmológicos aunque el paciente vea bien. Siguiente, ¿cuándo hay que empezar? Si hay alguien que está recién diagnosticado. Un diabético adulto se tiene que hacer una exploración del fondo de ojo en el momento del diagnóstico de la diabetes. Es decir, el diabético adulto muchas veces se descubre en un análisis rutinario de la empresa, etc. Uy, me han encontrado azúcar. Como se desconoce desde cuándo puede tener azúcar, lo que se tiene que hacer es un examen del fondo de ojo en el momento del diagnóstico. Un diabético juvenil generalmente se hace, que suelen ser gente mucho más joven, la primera revisión oftalmológica hay que hacerla a los 5 años del diagnóstico. Siguiente, mujeres embarazadas. Son 2 subgrupos ya que necesitan un control diferente. Mujeres embarazadas, hay que controlarlas al momento del diagnóstico del embarazo, hacer un fondo de ojo y hacer seguimientos cada 3 meses. El desequilibrio hormonal que se produce en esa época puede acelerar la retinopatía diabética. Y luego la gente que pasa de mal control metabólico a buen control metabólico. Aquí sabemos, aunque sea algo raro, que quien pasa de mal control, por ejemplo, hemoglobinas glicosiladas de 10 pasan en un año a hemoglobinas glicosiladas de 6, sabemos que ese paciente va a empeorar su retinopatía diabética si lo comparáramos con el que sigue con 10 de hemoglobina glicosilada. No, es una controversia, pero eso solo pasa durante el primer año. En el segundo año, el paciente bien controlado ya está mejor que el paciente que sigue con hemoglobinas de 10. Pero ese cambio súbito de mal control a buen control a veces puede empeorar la retinopatía diabética. Por eso, en este subgrupo de pacientes también hay que hacer un control mucho más cercano. Y esto era todo lo que os quería comentar sobre la retinopatía diabética a nivel un poco general. Ahora va a seguir el doctor Mateo con las exploraciones complementarias.